Radio Mundo Católico tiene el agrado de brindarle a usted la oportunidad de tomar clases de Biblia desde su hogar. Hoy abordaremos el tema Salmos Mesiánicos. ¿Ya tienen listo su salmo? Sí. ¿Qué salmo era? Salmo 32. Salmo 32. Aquí encontramos otro salmo penitencial. Si ustedes recuerdan la clase anterior, hablábamos del Salmo 51, conocido también como el Miserere, que quiere decir misericordia, y que es un salmo de David cuando cayó en aquel crimen y como Dios manda al profeta Natán. ¿Se acuerdan? Pues ahora el Salmo 32 es otro salmo de David. Y David está tan agradecido con Dios, porque si alguien experimentó el amor y la misericordia de Dios, fue el rey David. Y hoy también nosotros tenemos que experimentar el amor y la misericordia de Dios. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el amor divino del Espíritu Santo, estamos de nuevo aquí, reunidos en torno a tu palabra, estudiando el libro de los Salmos, y gustosamente te los ofrecemos. Te ofrecemos los 150 salmos como un himno de alabanza, como un himno de acción de gracias, como un signo en que en cada salmo expresamos nuestro amor por ti. En cada salmo te decimos: te amamos, Señor, con tu mismo amor, con el amor de tu sagrado corazón, porque tú quieres ser amado, no con un amor humano, limitado y mezquino, convenenciero y fugaz, sino con tu mismo amor divino. Te amamos, te adoramos y te damos gracias por cada uno de los 150 salmos. Te los ofrecemos en adoración, en alabanza, a nombre de toda la familia humana, pasada, presente y futura. Gracias por permitirnos estudiarlos, porque los salmos son una escuela de oración. Al estudiarlos, nos impregnamos del lenguaje de la alabanza, de la adoración, de la súplica, del perdón. Que tu Santo Espíritu nos siga instruyendo para que a través de los salmos aprendamos a orar, a alabarte, a glorificarte, a bendecirte y exaltarte sobre todas las cosas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Salmo 51 y el Salmo 32, que son salmos penitenciales, que nos invitan al arrepentimiento, a pedir perdón con humildad, no solo por nuestros pecados, sino por los pecados que se cometen en el mundo entero. Y como mexicanos nos duele lo que está ocurriendo en nuestra nación mexicana. Nos duele profundamente el corazón ante estas leyes de cultura de muerte. Y este salmo nos viene bien para pedir perdón
por todos los abortos, no solo cometidos en México, sino en todas las naciones de la tierra. Pedir perdón por semejante crimen, como lo califica la Biblia, un crimen abominable, detestable a los ojos de Dios, autor de la vida. Sabemos que la vida es sagrada, porque viene de Dios, y la vida debe ser cuidada, protegida, desde su concepción hasta la muerte natural. Pero la Virgen de Guadalupe tiene un plan, porque mientras por un lado avanza la cultura de la muerte, que es evidente, ocuparíamos estar ciegos para decir no pasa nada. No, estamos viendo la voraz cultura de la muerte en todo su esplendor. Una cultura que avanza, el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, la inseminación artificial, los métodos anticonceptivos, crímenes, homicidios, suicidios, narcotráfico, y rematamos con la idolatría de la Santa Muerte. Vean cómo estamos rodeados de una cultura de muerte y estamos librando este combate espiritual. Es un combate espiritual. Y si no estamos preparados como soldados de Cristo, esta cultura nos puede envolver. ¿Cuántos hermanos nuestros católicos en la fe están a favor de esta cultura de muerte? Y claro que no le llaman cultura de muerte. Ellos le dicen, somos progresistas. Qué bonito se escucha, ¿verdad? Somos progresistas. Es el lenguaje encriptado. Mientras que la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, llama a esas acciones cultura de muerte, ellos le llaman progresistas. ¿Qué les parece? Eso es perder la conciencia de pecado. Ahora resulta que el aborto, la eutanasia, la pena de muerte y todo lo que he mencionado es progresismo. Somos una sociedad progresista. Ahora resulta que al mal hay que llamarle bien. Miren, no es de esta materia, pero les comparto aunque sea un poquito. Solo lo que dice el catecismo. En el numeral 675 y se titula La última prueba de la Iglesia. La última prueba de la Iglesia. ¿Y saben cuál será la última prueba de la Iglesia? La impostura religiosa. Tomen nota. La impostura religiosa. Así lo llama el Catecismo de la Iglesia Católica de San Juan Pablo II, porque fue el legado que él nos dejó. Y dice, el misterio de la iniquidad, porque es una iniquidad, una maldad, el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa. ¿Pero qué es impostura religiosa? Engaño con apariencia de verdad. Repito, ¿qué es una impostura religiosa? Un engaño con apariencia de verdad.
sea, nos presentan la mentira como si fuera verdad. Nos presentan el pecado como algo bueno. No hay ni mal ni bien, todo es relativo, es cuestión de enfoque. Fíjense qué terrible. Una impostura religiosa que conduce a la apostasía de la fe. ¿Y qué es una apostasía? El apóstata es el que reniega de su fe y teniendo una fe la abandona para abrazar otras posturas religiosas o quedarse simplemente en el ateísmo o en la nada. Y es lo que estamos viviendo. Qué actual. La última prueba de la iglesia. Estamos enfrentando un combate espiritual y estamos luchando contra esta impostura religiosa que es un engaño con apariencia de verdad, porque Satanás se disfraza de ángel de luz para confundir a los elegidos. Ese siempre ha sido su táctica, presentarse como algo bueno. Y para que se documenten más de lo que estamos viviendo, en el numeral 2270 del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2270, se titula el aborto. Para que vean la postura de la Iglesia en el Catecismo sobre el aborto. Este numeral se desprende del quinto mandamiento de la ley de Dios: no matarás. Y aquí se habla de la pena de muerte, del aborto, de la eutanasia, de los suicidios, etc. Lo que estamos viviendo. Y aquí habla del aborto hasta el numeral 2273. Y todavía un poco más. Acabando el tema del aborto, en el numeral 2276 habla de la eutanasia. Nosotros debemos tener a la mano las armas de la fe. Yo le pregunto a muchos católicos: ¿tienes en tu casa el catecismo de la Iglesia Católica? Sí. ¿Y lo lees? No. ¿Lo usas? No. ¿Lo conoces? No. ¿Sabes cuál es su estructura? No. ¿Sabes qué contiene? No. ¿Sabes cuáles son los 4 temas principales del catecismo? No. Pues entonces no lo tienes. ¿Verdad? ¿De qué sirve tener a la mano en tu casa, en el librero arrumbado, el catecismo de la Iglesia Católica si no lo usas? Aquí está, por eso Juan Pablo II nos lo dio como un arma para defendernos, para adoctrinarnos, para defender nuestra fe, para luchar, pero con argumentos. Yo creía que había sido Benedicto. Señora Lupita, está usted muy equivocada. Totalmente. El catecismo, este catecismo de la Iglesia Católica es el fruto de nuestro querido Papa San Juan Pablo II. Él fue el que lo mandó hacer, elaborar, editar y nombró varias comisiones del Vaticano, encabezadas por obispos, sacerdotes y especialistas. ¿No se imaginan la cantidad de obispos y cardenales que puso a trabajar el Papa San Juan Pablo II? Y claro, en ese momento, ¿quién era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe? El cardenal Joseph Ratzinger, más tarde Papa Benedicto XVI. Entonces el Papa, por ser el cardenal Joseph Ratzinger,
el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, tú eres el responsable. Entonces, cuando esta comisión empezó a elaborar la estructura del catecismo y empezó a desarrollar los temas, quien los revisaba y los supervisaba, San Juan Pablo II, porque él recibe la moción del Espíritu Santo. Y el Papa lo dijo: ¿cómo es posible que solo a la Iglesia Universal le estemos dando el catecismo del Padre Ripalda? Y el catecismo del Padre Ripalda es el que todos recibimos cuando éramos pequeñitos, cuando nuestros papás nos llevaron al catecismo para prepararnos a nuestra primera comunión y confesión. Ustedes recordarán, ¿el Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. En corito, ¿a poco no? Los sábados en el catecismo, ahí en las parroquias. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. ¿Entonces son tres dioses? No, es un solo Dios verdadero en tres personas divinas. Y así nos iban adoctrinando. Yo todavía me acuerdo, hasta me acuerdo de mi maestra Irene, que era buenísima y bien estricta, pero nos hacía aprendernos las lecciones. Y luego ya llegaba el señor cura y nos examinaba, ¿verdad? Con un miedo a confesarnos todos. Y ese catecismo del Padre Ripalda, pues es un folletito realmente, que este sacerdote, con una extraordinaria intención, lo elabora pues para preparar a los niños. Y Juan Pablo II dice: sí, pero ese es un catecismo para niños entre 6 y 8 años. ¿Y qué pasa después de que un niño va al catecismo, a su parroquia, llevado por sus padres? El niño se confiesa, hace la primera comunión, y de ahí en adelante ya no hay nada. Ya no hay formación. Hasta que se casan, ya no hay más formación. O a lo más 4 pláticas al vapor en el colegio católico, en la parroquia, para preparación de la confirmación. Y no hay más. No estamos profundizando en la fe. Por eso Juan Pablo II dice: no, necesitamos un catecismo para adultos, donde todo el pueblo cristiano, disperso por el orbe, pueda profundizar en su fe. Entonces el Papa fue el autor intelectual, supervisor y el que avalaba todos los procesos de elaboración del catecismo. Tan es así que el mismo cardenal Joseph Ratzinger cuenta: el Papa nos tenía trabajando así, a marchas forzadas, porque decía: urge el catecismo, no quiero que interrumpan, quiero que se enfoquen. Y conforme íbamos elaborando los temas, se los íbamos enviando al Papa. El Papa los leía, nos los corregía y nos los devolvía. Cuando por fin se terminó el primer catecismo, dice: estaba más gordo que la Biblia. Cuando el Papa lo vio, dijo: va para atrás. ¿Cómo es posible? Sinteticen, resuman. Y dice: y el primer catecismo así de gordo, lo revisó el Papa, lo corrigió todo y nos lo entregó. Volvimos a presentarle otro segundo catecismo, ya menos gordo. El Papa lo leyó todo, lo corrigió todo y nos lo devolvió. Le presentamos un tercer catecismo, ya más resumido. El Papa lo leyó todo, lo corrigió todo y nos lo devolvió. Dice: no pasa la prueba. Le falta aquí, le sobra acá, resuman aquí, métanle esto. O sea, el Papa, dice el cardenal, todos conocíamos a San Juan Pablo II. Era un Papa implacable, viajando todo el tiempo por todas las naciones de la tierra, con cientos de audiencias, recibiendo a los presidentes del mundo,
a los hombres de la ciencia, a los hombres del deporte, a los hombres de la medicina, recibiendo a los premios Nobel, entrevistándose con medio mundo, con una agenda apretadísima. Y cuando el Papa nos entregaba el catecismo, todo leído, subrayado, corregido, o sea, no era que nada más lo estaba leyendo superficial, no. Estaba verdaderamente metido en el catecismo como si fuera su prioridad. Nos sorprendíamos en qué momento tenía tiempo para leer tanto. Incluso el cardenal Joseph Ratzinger dice: entramos varios cardenales en competencia con el Papa. Sabemos que el cardenal Joseph Ratzinger se encontraba entre los 10 hombres más inteligentes del mundo, por si no lo sabían. Y dice, nosotros en promedio al mes leemos entre 7, 8 o 9 libros por mes, más todo el trabajo que tenemos de revisión en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dice que es un trabajal tremendo. Entonces los cardenales decíamos, ¿cómo le hace el Papa? Está en todo, está al día. Y a veces esperábamos los libros que estaban por salir en la imprenta del Vaticano. Y le pedíamos a los encargados que nos lo dieran calientito el libro. Lo leíamos de inmediato, lo devorábamos en 1 o 2 días y luego llegábamos muy ufanos en el desayuno con el Santo Padre, lo saludábamos. Mire, Santo Padre, le recomiendo este libro que acaba de salir. Ah, sí, ya lo leí. Y habla de esto, de esto, de esto, de esto, y le falta esto y esto, y aquí tiene un error de esto y de esto. Ya les dije a los de la imprenta que lo corrijan. O sea, nunca le ganábamos, siempre iba adelante de nosotros, pero con mucha delantera. Dice, nunca le ganamos. Y los cardenales hasta nos reíamos y decíamos, no le podemos ganar en la lectura al Papa, siempre está al día en todo, y con esa agenda apretadísima, tiene tiempo para todo. Y revisaba todos los documentos. Por eso a veces allá, en la plaza de San Pedro, donde estaba su biblioteca, que se veía encendida aquella lamparita, y que eran las 2, 3 de la mañana, estaba el Papa trabajando. Y mucha gente ahí se hincaba a rezar el rosario para acompañarlo. Y a veces el Papa se asomaba y saludaba. Y hasta que se apagaba aquella lamparita, ya esos fieles se iban a sus casas a dormir. Y no porque el Papa se acostó a las 2, 3 de la mañana, se levantaba tarde, no, a las 5 ya estaba activo. Así era Juan Pablo II. Y él fue el autor de este catecismo. Y dice, por 4ª vez le presentamos el catecismo. Ya así de grueso. Lo revisó, meneó su cabeza y dijo, basta, que se publique. Está bien, pero le falta. Pero ya no podemos perder más tiempo. Urge que el pueblo se adoctrine. Entonces se edita. Si usted lee la introducción, aquí viene mucho de lo que les estoy contando. Y vienen las comisiones que se nombraron, que fue tremendo el trabajo de muchos cardenales, las comitivas, que estuvieron trabajando a marchas forzadas, para explicar de una forma magistral cada uno de los 10 mandamientos, para explicar magistralmente cada párrafo del credo. Tremendo, para explicar magistralmente cada uno de los 7 sacramentos y el tema de la oración, que son los 4 temas del catecismo: la fe, credo; mandamientos, lo que debemos obedecer; los 7 sacramentos, lo que debemos vivir; y la oración, que debe ser nuestra vida y nuestro respiro. Son los 4 temas del catecismo, y aquí está todo desarrollado. Todo lo que quieran saber de cultura de muerte, 5º mandamiento de la ley de Dios, y ahí se desglosa. Y ahí se habla del aborto, la eutanasia, la pena de muerte, etc. Y ustedes deben estar al día.
El Señor necesita católicos bien formados, católicos cualificados, para defender la fe y orientar a los hermanos desde la Sagrada Escritura, desde el catecismo y desde nuestros documentos conciliares. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Antes, para hacer alguna investigación, teníamos que ir a las bibliotecas. ¿Se acuerdan? Y ya los traslados y vuelta ya era una pérdida de tiempo. Y luego llegar a la biblioteca y empezar a buscar los libros. ¿Sí o no? Pues ya eso se acabó. Aquí está todo. Cualquier documento que te cita el catecismo, que no te lo desarrolla, pero que te da la referencia, tú te metes a Google, a los portales católicos, documento tal, te aparece. Cualquier documento, ya no ocupas perder el tiempo. Desde tu casa, aquí te aparece y lo puedes imprimir o transcribir. O sea, lo tienes todo. Ya tenemos las herramientas aquí. Y aparte hay programas que ha elaborado la Iglesia donde viene junto la Biblia, el catecismo y los documentos conciliares. Y los puedes archivar y tenerlo en tu laptop, tu computadora, en tu tableta. Pero lo más fácil ahora es esto. Donde quiera que estés, ahí puedes ver, leer, investigar. ¿Sí o no? Entonces el católico que no se forma es porque simplemente no quiere. Porque a veces nos gana la pereza y preferimos acostarnos, ver tele, estar a gusto, convivir, disiparnos, distraernos, desconcentrarnos, en vez de estar al día. Todo se puede, es cuestión de organización. Amén. Salmo 32, miren la misericordia de Dios. Dichoso el que fue absuelto de su culpa. Inicia con una bienaventuranza. Dichoso, feliz, bienaventurado. Es lo mismo. Decir dichoso, bienaventurado, feliz, bendito es lo mismo, son sinónimos. Por eso podemos decir bienaventurado el que fue absuelto de su culpa. ¿Y David fue absuelto de su culpa? Segundo, y a quien se le perdonó su pecado. ¿Y dónde ocurre esto? En el sacramento de la confesión. El verso 1 del Salmo 32 hace alusión a lo que ocurre precisamente en el sacramento del perdón de los pecados, también llamado confesionario. Ahí, también llamado el sacramento de la misericordia. Pero sorpréndanse aún más lo que viene en el versículo 2. Espero que lo que he leído ya lo hayan subrayado en su Biblia. Pero miren lo que dice el versículo 2. Segunda bienaventuranza. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. Esto es sorprendente. Volvamos a escucharlo. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. Díganme un pasaje en la Biblia donde se muestra esto. Bueno, más fácil. Díganme un pasaje del Evangelio donde se muestra esto. Pues en la mujer pública que le perdona sus pecados. ¿No? Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado.
¿A quién le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dimas. ¿Quién era Dimas? Ladrón. ¿Qué más? Nada más era un ladrón. ¿Qué era Dimas? Un asesino, un ladrón, era un malhechor, enemigo de Roma. Era un hombre terrible, lleno de múltiples pecados, que le toca el mismo suplicio de morir crucificado en la cruz a un lado del Señor. Pero no solo estaba él, estaba también el otro malhechor, Gestas, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y estos dos hombres tuvieron la misma oportunidad. La cosa es que uno la aprovechó y el otro la rechazó. Mientras que Gestas atacaba a Jesús, cuando ya los tres crucificados en la cima del Gólgota, Gestas miraba a Jesús gritándole: sálvate a ti mismo. Si en verdad es el Mesías, baja de la cruz. Y lo agredía y lo ofendía. Mientras que Dimas interviene y le dice: cállate, tú y yo estamos padeciendo por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. ¿Defendió a Jesús? Sí. ¿Sabía quién era Jesús? No. ¿Era discípulo de Jesús? No. ¿Andaba con Jesús? No. ¿Vio algún milagro de Jesús? No. ¿Escuchó alguna predicación de Jesús? No. Ese hombre no conocía nada de Jesús, ni sabía que Jesús era el Mesías, ni el Hijo de Dios. Ese hombre nunca tuvo la oportunidad de seguir o escuchar al Maestro. Mas, sin embargo, muchos de los que tuvieron oportunidad de conocer a Jesús, de ver sus milagros, de escuchar sus enseñanzas, no creyeron. Otros dudaban. Otros le seguían pidiendo más señales. Y muchos, viviendo los signos, se convencían de que Jesús era el Mesías. ¿Dónde está la grandeza de Dimas? Que sin milagros, sin enseñanzas de Jesús, sin signos, supo reconocer que ese hombre era el Mesías. Mientras que muchos que vieron tantos signos y milagros no creyeron. Y él, sin signos, sin milagros, sin prédicas de Jesús, supo reconocer que ese hombre era justo. ¿Dónde estuvo su secreto? ¿Dónde estuvo su momento de gloria y de bendición del buen ladrón? Cuando defiende a Jesús. Cuando le dice a Gestas: cállate, tú y yo estamos padeciendo por nuestros crímenes. ¿Está reconociendo sus pecados? ¿Y delante de quién los está reconociendo? Del Mesías. Y Jesús los está escuchando a ambos. Allí es donde el Espíritu Santo le infunde la luz a Dimas. Porque una vez que él reconoce su pecado y defiende a Jesús, clavado en la cruz, mira al Señor y le dice:
acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esa iluminación, ¿de quién vino? Del Espíritu Santo, porque Él está aceptando la gracia, mientras que el otro la está rechazando. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esa confesión de fe, la más cortita de todo el Evangelio, le bastó para ganar el cielo. Por eso Jesús lo mira y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Le tomó en cuenta toda su vida de pecados? No. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. Le dio el indulto total. Eso es lo que se llama indulgencia plenaria. Vean en qué momento encuentra la salvación de ese hombre. En su agonía, en el último instante de su vida, es arrebatado para el cielo. Mas sin embargo, Gestas, que está en la cruz, al igual que Dimas, y que nuestro Señor Jesús, pierde la gracia, la oportunidad y se condena. Para que nos demos cuenta que la cruz, si no la llevas bien, te puede condenar. No basta llevar la cruz, hay que llevarla bien. Y Dimas la llevó bien. Gestas renegó, maldijo y le sirvió para su propia condenación eterna. Tuvo la oportunidad de reconocer a Jesús y no quiso. Lo atacó, vociferó contra Jesús, mientras que el otro lo defiende, y eso le cuesta la vida eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No es maravilloso el Señor? Y la mujer pecadora, del capítulo 8 del Evangelio de San Juan, cuando le presentan a Jesús a aquella mujer que había sido sorprendida en pleno adulterio, que era una terrible injusticia, porque si se cometió un adulterio, hay un culpable o dos. ¿Y por qué solo se le acusaba a la mujer y no al varón? ¿Por qué solo se le apedreaba a la mujer y no al varón? Para que vean la injusticia que se vivía en esa época. La mujer no tenía voz ni voto. Y si unos eran sorprendidos en adulterio, la culpable era la mujer. Y el hombre quedaba ileso. ¡Qué injusticias! Si se trata de aplicar una ley, que se apareja, ¿no? A los dos hay que apedrearlos. No, al varón se le disculpaba, fue la mujer la pecadora. A ella la vamos a liquidar dándole una lluvia de piedras hasta que muera. El Señor acabó con todo eso. Bendito sea el Señor. Y lo hizo de la forma más sencilla. Cuando le dicen, esta mujer fue sorprendida en adulterio y según nuestra ley debe morir por lapidación. El Señor callado se agacha, escribe en el suelo, se levanta, los mira, ya todos con las piedras en la mano. ¿Sí? El que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Así. Con esa simplicidad, pero con una sabiduría divina. ¿Te sientes tan puritano, tan limpio, como para condenar a esta mujer por pecadora y tú no lo eres? ¿Cómo te atreves a acusar a tu prójimo cuando tú también estás lleno de pecado? ¿Cómo te atreves a hablar mal de los demás cuando tú tienes mucha cola que te pisen? Por eso el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué dice San Juan? Empezando por los más viejos.
que entre más viejos, más pecadores. Le remordió la conciencia. Y dice, empezando por los más viejos hasta los más jóvenes, fueron soltando las piedras. Nunca se imaginan la respuesta tan sencilla, pero sabia, que les da el Señor. Con eso los desarmó. No entró en disputas ni discusiones, no les dio un sermón, no se puso en una postura firme para convencerlos. Son sus leyes. Pues el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Esas palabras fueron como una espada en las mentes y en los corazones de esos hombres, que cuando escucharon al Señor se sintieron profundamente avergonzados y se fueron todos. Y quedaron solos la mujer y Jesús. Jesús la toma, la levanta, toda golpeada, llena de raspaduras porque la traían arrastrándola, la venían golpeando, se la avientan así a Jesús, toda maltrecha, llena de tierra, de polvo. Jesús la levanta, la incorpora y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? La mujer llorando y temblando voltea y dice, no hay nadie, Señor. Bien, yo tampoco te condeno. Vete en paz. ¿Le tomó en cuenta su pecado? Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. Es la misericordia de Dios. Si el Señor actúa así, ¿por qué nosotros somos tan dados a criticar? Y apenas vemos una pequeña falla en algún hermano y ya estamos ahí criticando. ¿Cuándo vamos a aprender del Señor a ser buenos y misericordiosos, a no juzgar? Estos sí eran pecados gravísimos y el Señor los indultaba. Él mismo lo dice, yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Porque no es el sano el que necesita del médico, sino el enfermo. Y yo soy médico de cuerpo y almas, y he venido a salvar, a rescatar lo que estaba perdido. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo regresa, el padre le pide cuentas o le echa en cara su pecado. No, le mata el becerro gordo, le pone una túnica nueva, sandalias nuevas y un anillo, y hace una gran fiesta y dice, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan salvación. Es el amor de Dios. Y así podemos ver más pasajes de la misericordia, como el Señor es tan grande en su amor, porque su amor cubre multitud de pecados. ¿Les gusta? Este verso 1 y 2 es para dar una conferencia magistral. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. ¿No les llena esto de esperanza? A mí me llena de una esperanza liberadora. Y cuando escuchas esto dices, gracias Señor, tengo esperanza. Ese es el amor de Dios, y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado y en cuyo espíritu no hay engaño, porque es un hombre auténtico, como Dimas. Mientras callaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día, pues día y noche tu mano pesaba sobre mí. Desapareció mi fuerza como la humedad en tiempo seco, pero reconocí ante ti mi pecado, no te oculté mi falta. Eso es lo que quiere decir nuestra sinceridad.
no el soberbio, que no reconoce su pecado. Basta que lo reconozcas para que el Señor te lo perdone. Como dice San Juan en su primera carta, Dios no desprecia al de corazón contrito y humillado. Ese es el secreto. Corazón contrito y humillado. Porque el de corazón soberbio y engreído no recibe nada del Señor. Pero si te quebrantas delante de Dios, como dice el verso 5, dice David, pero reconocí ante ti mi pecado, no te oculté mi falta, Señor, porque tú conoces todo mi proceder. Pensé, confesaré al Señor mis culpas, y tú perdonaste mi falta y mi pecado. ¿Ven cómo este salmo nos prepara para una buena confesión? Así de fácil. Y el sacerdote, que es Cristo, tiene la potestad para absolvernos, para perdonar nuestros pecados. ¡Qué maravilla! Por eso te imploran todos los fieles en los momentos de angustia. Y aunque se desborden las aguas caudalosas, no los alcanzarán. Señor, tú eres mi refugio, tú me libras del peligro. Qué bonito. ¿Ven qué hermosos son los salmos? Nos ayudan a crecer en espiritualidad. Tú eres mi refugio, me libras del peligro. Me inundarás de alegría por la liberación. Yo te instruiré, te mostraré el camino a seguir y me ocuparé de ti constantemente. Qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Ayer me tocó ver un acto así hermoso de la misericordia de Dios. Fui a una parroquia. Como es el mes de la Biblia, este párroco me invitó a proclamar la palabra de Dios. Pues cuando yo llegué a la parroquia, había misa y todo iba a ser en el templo mayor. Entonces yo vi el reloj y dije, no tarda, ya. Pero yo no me había dado cuenta que era misa de difunto. Sí. Entonces yo ya me metí al templo y me senté. Y ya vi que el padre se bajó con el aspersorio del agua bendita. Y vi que estaba una familia, papá, mamá, con muchos jóvenes, chicos y chicas. Estaban todos llorando, desconsolados. Y me quedé viendo y ya vi que en el presbiterio había muchas flores y una foto del difunto. Y era un joven, como de 20 y tantos años. Y su foto estaba él sentado así, trajeado así, sonriente y bien jovencito, ¿no? De eso que dices, híjoles, podría ser mi hijo. Qué duro que un hijo de 20 y tantos se te muera. Entonces estaban deshechos, estaban destrozados por el dolor de esa pérdida de ese muchacho. Entonces sentían un ambiente así como de mucho dolor. Entonces el padre se baja de las escalinatas, dice, acérquense, pero así con mucha autoridad. Eso me llamó la atención del sacerdote. Entonces, a ver, acérquense todos. Entonces se acercan así todos compungidos, llorando, todos abrazados. Entonces el padre levanta su mano y empieza a orar por ellos, pero de una forma hermosa. Primero así condescendiente del dolor por la pérdida, pero luego empieza a subir la voz el sacerdote con mucha autoridad, imponiéndole las manos, dice que su dolor el Señor lo transforme en gozo y alegría. Esa es la potestad del sacerdote. Está clamando a Dios. Cuando él dice eso, se sintió una paz tremenda. Entonces ellos dejan de llorar
y se empiezan a abrazar y a besar y sonreían. Como ahí es la misericordia ante la potestad del sacerdote que eleva una plegaria con autoridad, pero fue tan notorio que me quedé así, wow, Señor. Porque al principio, cuando yo llegué y los vi llorar de esa manera, me dieron ganas de llorar. Y luego cuando vi la foto y vi a aquel jovencito, dije, híjoles, yo lo asocié con mi hijo, ¿no? Y ¿cómo estaría yo si mi hijo hubiera muerto como este chavo? Y entonces volteaba yo a ver al papá, a la mamá y a los hermanos que se lloraban ahí. Y por eso se sentía ese ambiente, pero cuando el sacerdote cambia, que el Señor transforma, dije, Señor, solo tú puedes transformar. Ningún método, ninguna técnica, o sea, solo tú puedes transformar el dolor y el llanto en alegría. Y fue cuando el sacerdote impone la mano, levanta su voz, dejan de llorar y les cambia el rostro. Es el amor de Dios, es su misericordia. Ahí fue una demostración, todo cambió. Y ya se sintió un ambiente de mucho amor, y ya más personas se levantan y ya fueron a abrazarlos, y ya el padre con el aspersorio los empieza a bendecir a toda la familia. Y ya el sacerdote se sube, da la bendición y se baja. Entonces ya empieza el coro, un coro que traía impactante, unas voces angelicales. Termina el coro y ya todos se van, porque ya empezaba el evento de la semana bíblica. Entonces yo ya estaba preparado, sale el señor cura para presentarme, pero sale el otro padre, el que oró. Entonces yo estaba parado así con mi Biblia y me toca la espalda y volteo y lo veo aquí el padre. No. Hermoso, háganle cuenta que vi a Jesús. Me quedé así, lo quise saludar y no pude. Me quedé paralizado. Yo me quedé así viéndolo y él bien sonriente, Pepe, ¿cómo estás? Ya vas a empezar. Y me quedé mudo, yo no pude hablar. Hasta después reaccioné, dije, ni le respondí, ni le saludé, ni le besé la mano, y él pasó de largo, pero me quedé así con mi Biblia. Es que el sacerdote es otro Cristo, es Cristo entre nosotros. ¿Cómo necesitamos del sacerdote? ¿Verdad? Y luego veo al señor cura tan alegre, entusiasmado, exaltando la palabra, y dice la semana bíblica, septiembre, el mes de la Biblia, dispongámonos, y es una iglesia viva. Qué bonito es ver la acción de los sacerdotes. No se trata de buscar padres. Cualquier sacerdote en tu parroquia es Cristo. Es Cristo. Es Jesús. También el otro día me habló mi párroco, y me manda un mensaje, tu párroco también, me manda un mensaje y yo dije, o sea, ¿quieres llorar? O sea, no es así como un saludo común, no. Y lo escuchaba, y dije, mira nada más, cómo se expresan los sacerdotes, haciéndole una invitación a la semana bíblica de nuestra parroquia, ¿no? Pues ya le respondí de inmediato, y ya me responde. Y cuando le dialogas con los padres, dices, wow, Señor, qué hermosos son. De veras, qué corazón tienen. Son almas de Dios, todos. Que a veces los encontramos atareados y que no nos atiendan bien porque están en otros asuntos, es diferente. Pero cuando tú sacas una cita y dialogas con ellos, son verdaderos papás que te abrazan, te escuchan, te orientan. Es increíble. Es increíble. Acérquense más a los sacerdotes, porque recibimos gracias especiales. Ellos son los representantes de Dios. Ellos son los que administran los sacramentos. Imagínense si por un instante desaparecieran los sacerdotes, ¿qué haríamos? No habría misas, no había nada, ni confesiones, ni bautismo, nada. Cesarían los sacramentos. Quedaríamos como ovejas dispersas, sin pastor. Ellos son el pastor.
Qué bonito, ¿verdad? Ahí se manifiesta el amor y la misericordia de Dios. Y este Salmo 32 nos invita, pues, a una buena confesión. Amén. Ya es hora. Porque ya están llegando los de escatología bíblica. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor, qué bueno eres. Nos confortas con tu palabra divina. Pero también tu palabra es luz que disipa toda oscuridad, toda confusión. Y a veces al escuchar las amarguísimas noticias del mundo y sus leyes de cultura de muerte, nuestros corazones se sienten oprimidos y tristes. Pero cuando nosotros vamos a tu palabra, como tu palabra nos conforta, nos reanima, nos mueve a evangelizar y nos inyecta un nuevo celo apostólico para no rendirnos, para no quedar sumidos en la tristeza y en el dolor, sino en el gozo y la alegría de ser tus hijos y de llevar la buena noticia de salvación al corazón de nuestros hermanos. Señor, mientras por un lado avanza la cultura de la muerte, nosotros por otro lado hacemos avanzar la cultura de la vida, la civilización del amor, de la que tanto nos habló nuestro querido San Juan Pablo II. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga. En radiomundocatólico.org hemos abordado el tema Salmos Mesiánicos.